Gracias por asistir a esta pequeña conferencia o este pequeño seminario, donde vamos a tratar un tema arduo, interesante y que está en el candelero, ¿no? Está en la actualidad del día a día. Antes de empezar, me presento. Mi nombre es Joan Ballesteros, soy director técnico de Sinfopac, donde hace, pues, a lo largo de un recorrido bastante amplio, estamos trabajando en el desarrollo de aplicaciones para la auditoría en diversas etapas y con una larga historia. Y nos vamos a centrar hoy específicamente en el tema del control de calidad, ¿vale? Es un tema bastante amplio. Vamos a hacer lo posible para que en una hora podamos tocar todos los aspectos que nos interesa ver. Hay una primera parte que va a ser, bueno, pues un repaso de la normativa o del enfoque teórico, y una segunda parte en la cual vamos a ver una metodología y el enfoque práctico, cómo nosotros, desde Datev Sinfopac, resolvemos esta problemática en una de las posibles propuestas que se pueden realizar para responder a este problema. Como les han dicho en la introducción, si tienen alguna pregunta o tienen alguna duda, pues pueden irla dejando en el chat y al final intentaremos resolver esas cuestiones. Bien, vamos a empezar sin más dilación. Cuando hablamos de control de calidad, tenemos un enfoque que se centra actualmente en una normativa desarrollada y en funcionamiento y en aplicación, que es lo que conocemos como la ISQC1 o Norma de Control de Calidad 1, que en el ámbito hispano solemos referirnos como la NCCI 1, ¿vale? Norma de Control de Calidad Interno. Y también va emparejada con la NIA 220, ¿vale? Que es la correspondiente a la ISA 220. Estos son los dos puntos de apoyo reales en los cuales podemos enfocar cualquier tipo de solución en este momento, pero vamos a ver qué es lo que se nos viene a un futuro no muy lejano y vamos a ver de qué manera cualquier sistema debería tener una base para ir resolviendo ese enfoque o esa problemática que se va a ir planteando en un futuro no muy lejano. Hemos pasado de hablar del control de calidad a la gestión de calidad, de sistemas de control a sistemas de gestión de calidad. Esa es la propuesta que hace la ISQM1, que veremos después viene a sustituir en equivalencia a la ISQC1, donde habla de una serie de claves fundamentales, ¿vale? Que son las que tenemos en pantalla. Gobierno corporativo y liderazgo, donde toma una buena parte o es una buena parte, una adaptación de la ISQC1. Valoración de riesgos de la firma. Este cobra una importancia fundamental dentro del enfoque del sistema de gestión de calidad. Viene a suceder algo análogo a lo que pasó con la metodología de la normativa de normas de auditoría, ¿vale? Donde se cambió de un enfoque a objetivos a un enfoque a riesgos, que es lo que está predominando en la aplicación de NIAS o de ISAs. Requerimientos de ética aplicables, aceptación y continuidad de los clientes y de los encargos, la realización de los encargos, un punto muy importante y donde se ensambla el aspecto, podríamos decir, teórico o desiderativo de toda la normativa con realmente cómo se plasma, cómo se resuelve ese problema en la realidad, en el día a día de los sistemas. Recursos humanos y otros, como pueden ser tecnológicos, que también es una adaptación del apartado correspondiente de la NIC1, ¿vale? O de la ISQC1, información y comunicación, y seguimiento y proceso de corrección. También es una adaptación de buena parte de la sección análoga en la ISQC1. Bien, estructuralmente, cada uno de estos elementos encajaría dentro del esquema que tenemos en pantalla. Por encima de todo, a primer nivel, tenemos un gobierno corporativo y liderazgo que decide, que establece el criterio, que evalúa y que determina su posición
vamos a decirlo poéticamente, en el mundo de la auditoría, en el mundo económico, en el mundo empresarial, con todas las interrelaciones que se derivan. Ahí es donde, en un segundo nivel, deben contemplarse los requerimientos éticos, los criterios de aceptación y continuidad y los criterios que vamos a seguir en la realización de los encargos. Para realizar todo esto debemos tener unos recursos humanos y otros, como pueden ser tecnológicos, adaptados de una manera fehaciente a lo que estamos implementando y a lo que estamos defendiendo en nuestro sistema de gestión de calidad. Todo eso siempre debe ir rodeado de unos canales de información fluidos y unos canales de comunicación que mantengan a todas las partes que entran en juego en un conocimiento real y exacto de la situación en la que nos encontramos en cada momento. Hay como una anécdota. Yo hace 30 años que me dedico al sector de la auditoría y hemos desarrollado proyectos en diferentes escenarios. Conozco muchísima gente, bueno, no les he dicho, yo estoy en España, estoy en Barcelona. Conozco muchísima gente y algunos con el tiempo casi, podríamos decir, entre comillas, amigos. Y las firmas más pequeñas, incluso los profesionales independientes, plantean esta cuestión, ¿vale? Plantean una cuestión de que hay toda una carga de trabajo, toda una carga burocrática a la hora de implementar un sistema de gestión de calidad, independientemente de que la normativa también tiene en cuenta el tamaño de cada una de las firmas o de cada uno de los despachos de auditoría, ¿vale? Pero siempre existe esta necesidad, ¿vale? La necesidad de que esos recursos humanos sean capaces de cumplir lo que se ha propuesto, lo que se ha establecido, lo que se ha regulado a través del sistema de gestión de calidad, y eso es fundamental a través de un sistema de información y comunicación. El concepto de riesgo aparece dentro del sistema de gestión de calidad y mediante la atención que se preste a esos riesgos, el seguimiento, la evaluación y el enfoque que se dé a posibles problemas que se detecten, será un sistema que realimentará el propio entorno de gestión de calidad, modificando las premisas que teníamos inicialmente. Es decir, que es un cuerpo vivo, es un cuerpo que va a estar en evolución, que va a estar en cambio. Por ejemplo, este año, desgraciadamente, tenemos el tristemente famoso problema de COVID, ¿vale? El problema de COVID supone muchos cambios a muchos niveles en muchísimas empresas, en gobiernos, incluso en nuestras vidas particulares, ¿vale? Evidentemente también en el caso de los auditores y de sus clientes, ¿eh? Por lo tanto, sería un caso, sin lugar a dudas, donde se plantean una serie de riesgos a los que hay que dar respuesta y que van a condicionar, ¿vale?, el sistema de gestión de calidad de la firma. Y, por supuesto, debe existir siempre, de una manera retroalimentada, de una manera viva, el seguimiento y proceso de corrección de ese sistema, ¿vale? Decía antes la anécdota de los auditores individuales o de pequeñas firmas que decían, bueno, yo voy a elaborar un documento de seguridad, un libro donde voy a recoger mi manual de control de calidad interno y eso lo voy a imprimir y me lo voy a guardar. Bien, no es factible hacer eso hoy en día, sobre todo a partir de cierto nivel, de cierta capacidad en las firmas. Es decir, insisto en esa idea, es un proceso vivo. ¿Qué elementos normativos son los que soportan toda esta problemática de la gestión de la calidad? Bien, aquí hay un poco una selva, ustedes lo conocerán mucho mejor que yo soy del área técnica, y me peleo con estas cosas con cierta distancia, pero ustedes que son profesionales de la auditoría, de la contaduría, de la revisión, etcétera, lo tienen mucho más por la mano y tienen un contacto más directo. Hay una selva de nomenclaturas. Además, añadimos los idiomas, ¿vale? Las versiones en español, las versiones en inglés, las versiones en portugués, por decir algo, cada uno en su nacionalidad y tal. Vamos a intentar poner unos andamios claramente distinguibles. Para la mejor implementación de los sistemas de calidad, ¿vale?, y a abordar también los problemas del interés público, siempre mediante criterios de escalabilidad,
Lo veremos posteriormente, es imprescindible. Y pensemos sobre todo no ya en firmas medianas y grandes, pensemos en redes, donde además debería existir un intercambio y un equilibrio también y un paralelismo entre diferentes despachos en diferentes países. La escalabilidad va a ser un criterio importante, muy importante. Se trabaja actualmente en tres normas, que sería la ISQM1, ¿vale? Que es la que define el establecimiento del sistema de gestión de calidad de la firma. Es lo que hoy en día conocemos como la ISQC1, ¿vale? O en el ámbito hispano, la NCCI1, ¿vale? O en el ámbito brasileño, por ejemplo, la NBCPA 11. La ISQM2 es la norma para la revisión de calidad del encargo, que cobra una importancia relevante y que de alguna manera, al cobrar esa entidad relevante, se separa, se distancia un poco de la ISQM1, ¿vale? Es decir, se ha definido una norma específica para las revisiones de calidad. Y también la revisión de la ISA 220 de gestión de calidad para una auditoría de los estados financieros, ¿vale? La ISA 220 que está en revisión es la equivalente a la que actualmente conocemos como la ISA 220 o en el ámbito hispano la NIA es 220. Bien, por destacar un poquito, ya sabemos que son enormes, que son larguísimas estas normativas, que hay, como a mí a veces me gusta decir irónicamente, hay mucha literatura, pero cuando acabamos la literatura el profesional se queda un poco, como dice una canción de Serrat, chupando un palo sentado sobre una calabaza, ¿no? Desconcertado, ¿vale? Ya he leído la literatura, ya tengo ahí, pero ahora ¿cómo aplico toda esa teoría? ¿Qué método, qué enfoque, de qué manera práctica lo llevo a la realidad? Bien, de eso nos ocuparemos después. Entonces vamos a mencionar un poquito los detalles más significativos de cada una de esas normas. De la ISQM1, para asegurarse que los sistemas internos de las firmas siguen siendo fuertes y contribuyen con eficacia a conseguir auditorías de alta calidad, el IAS ha propuesto varias mejoras a introducir en esos sistemas. En este proyecto se incluye un nuevo enfoque basado en el riesgo proactivo, ¿vale? En una anticipación y una previsión de cómo actuará la empresa, la firma, frente a determinadas circunstancias de riesgo, para una eficaz gestión de la calidad, que establece las bases para una constante calidad de los trabajos. Y otras mejoras que incorpora, más destacadas, sería el aumento de las responsabilidades del liderazgo de las firmas, así como la mejora del gobierno de las firmas. Es decir, no podemos dejarlo todo a un sistema automático que funciona solo, ¿vale? Hay una intervención importante a nivel de gestión. Perdón, y a nivel de liderazgo. Modernizar la norma para hacer frente a un entorno cambiante y cada vez más complejo. Esto lo tenemos, es el pan nuestro de cada día, ¿vale? Lo que incluye abordar el impacto de las tecnologías, las redes, el uso de proveedores de servicios externos. Todo ello redunda en una complejidad mayor y en una dificultad mayor para tener controlada esa calidad. Una supervisión más rigurosa de los sistemas de gestión de calidad y proponer respuestas a las deficiencias. Lo que comentaba antes acerca del sistema vivo, ¿vale? Es decir, bien, a medida que se van detectando esos problemas, se tiene que ir dinámicamente, se tiene que ir realimentando el sistema para absorber esas problemáticas, absorber esas soluciones e incorporarlas a la documentación y a la metodología. Adicionalmente a esos aspectos, el equipo de trabajo ha prestado especial atención a los modelos alternativos de entrega de las auditorías, a problemas específicos relacionados con las firmas de tamaño pequeño y mediano. Lo mencionaba anteriormente cuando hablaba de los individuales o de las firmas chicas, a la necesidad que las firmas establezcan objetivos de calidad adicionales a los requeridos por la norma, ¿vale? Una cosa es lo que puede haber pensado el IASB y todos sus comités de cara a la norma, pero otra cosa, y eso nos lo están diciendo en las responsabilidades de liderazgo y de gestión, es lo que yo sé y estoy al frente de una firma de auditoría, ¿vale? Lo que yo sé, el mercado que conozco, el país que habito, la ciudad donde estoy, los clientes con los que trato, etcétera, etcétera, todo eso no lo puede haber previsto el IASB, ¿vale? Por eso hay un amplio
margen que es responsabilidad del liderazgo. Bueno, pues eso, la conveniencia de mejorar la identificación y evaluación de los riesgos de calidad y de los requerimientos en la red de auditores y servicios de la red. En cuanto al ISQM2, como proyecto de norma, para asegurar que la utilidad de las revisiones de calidad de los encargos, el famoso EQC, contribuyan significativamente a la alta calidad de las auditorías y de otros encargos, el IASB ha propuesto varias mejoras para las revisiones de calidad de los trabajos que se recogen en esta nueva norma. El objetivo de este proyecto es mejorar los requisitos y el material de aplicación en relación con las revisiones de segundo socio. Aquí en España la llamamos de segunda firma, ¿vale? Que incluyen establecer criterios más sólidos a aplicar por las firmas al determinar qué compromisos o encargos deben estar sujetos a una revisión de segundo socio, establecer el objetivo de ese tipo de revisiones, aclarar la naturaleza, el calendario y el alcance de la revisión, mejorar los requisitos para la elegibilidad de las personas que realizan la revisión, este es un tema estrella, y también se ha tenido especial consideración en el mantenimiento del equilibrio adecuado entre las funciones y responsabilidades del revisor, del encargo y del socio. Del encargo, quien retiene siempre la responsabilidad de la calidad en última instancia. En cuanto a la NIA 220, control de calidad de la auditoría de los estados financieros, el IASB ha sometido esta norma a los siguientes objetivos principales. Resaltar la importancia de la función de interés público de las auditorías y dar más énfasis a la importancia de la adecuada aplicación del juicio profesional y el ejercicio del escepticismo profesional. Yo que he desarrollado software de diferentes versiones en diferentes entornos, etcétera, soy muy consciente muchas veces de la problemática que se presenta a nivel de usuario cuando tú, desde una perspectiva técnica, conoces al usuario, conoces la manera de trabajar y en muchos casos hay una dependencia, casi un dogma de fe, de entrega absoluta del usuario al software, porque el software, el programa, hace ya las cosas. Esto no puede ser jamás así. Nunca. Hay un tema en el cual yo estoy bastante especializado, que es el tema del muestreo estadístico, y hay algo que me da un miedo tremendo, que es el hecho de que determinado auditor o determinado usuario utilice una metodología de muestreo pensando que está haciendo las cosas bien, solo por el hecho de que lo está haciendo un programa, ¿vale? Y hay una distancia enorme entre lo que hace el programa y que esté bien desde la perspectiva de auditoría lo que está haciendo. Por lo tanto, el juicio profesional es fundamental y el ejercicio del escepticismo, idem. Es decir, son dos aspectos fundamentales. Aclarar el papel y las responsabilidades del socio del trabajo, en particular la participación requerida del socio durante toda la auditoría y enfatizar la responsabilidad del socio para la gestión y el logro de la calidad a nivel del encargo. Modernizar la NIA 220 para un entorno evolutivo, incluyendo cambios en los modelos de entrega de auditoría y el uso de la tecnología. Y por último, establecer una relación, puesto que ya estamos hablando de 3 normas y son 3 normas bastante amplias, entre la NIA 220, es decir, lo que afecta al encargo, y las normas ISQC y ISQM, es decir, las normas generalistas que afectan a la gestión de la calidad o al control de la calidad. Si han visitado esas normas, al final tendrán referencias para poder descargarse toda esa documentación de la web del IFAC. Pero si han visitado esas normas habrán visto que hay un montón de esquemas, de colorines muy bonitos, donde explican y explican y explican determinado funcionamiento. Bueno, todo eso yo he intentado resumírselo en este esquema que vemos ahora en la pantalla. ¿Qué interrelación hay entre la ISQC1 y la ISA 220? Bien, por un lado que la ISQC1 y sus futuras ISQM1 y ISQM2 actúan en el nivel de firma. La ISA 220 actúa en el nivel del encargo, ¿vale? La ISQM2 también tocará un poco esa parte en el futuro. En el nivel de firma principal, establecer objetivos de la calidad, identificar y evaluar los riesgos de calidad, diseñar las respuestas a esos riesgos e implementar las respuestas a nivel de firma. Comunicar las respuestas a nivel de encargo, es decir, no nos sirve de nada hacer un trabajo teórico o de desarrollo o narrativo donde queda todo esto
documentado si no llega al nivel de encargo, donde es en el día a día, en el trabajo cotidiano, donde nos vamos a encontrar con gran parte de esa problemática. Por lo tanto, en el nivel de encargo, implementar las respuestas destinadas al nivel del encargo, diseñar e implementar respuestas adicionales según la naturaleza del encargo. Evidentemente, no será lo mismo auditar, pues yo qué sé, por decir algo muy, muy clarísimo, una empresa de fabricación de armas que una empresa que vende trigo, por decir algo, ¿vale? Por lo tanto, siempre hay un aspecto propio de cada uno de los encargos y comunicar la información que soporte el correcto funcionamiento del sistema de calidad de la firma. Es decir, de ese conocimiento que recabamos a nivel de encargo, se alimenta nuevamente el establecimiento de objetivos de la calidad. Es decir, se van a producir situaciones, se van a dar situaciones que suponen que debamos corregir el sistema. Bueno, un poquito pensando en el tiempo, se cerraron los comentarios para los Edge Proof Draft, para los borradores, en julio de 2019. La aprobación de estándares por el IASB se produjo más o menos en torno a marzo del 2020. Posteriormente hay un proceso de aprobación por parte del PIOB, ¿vale?, que es el supervisor de interés público, en torno a junio del 2020, y se habla de un plazo de 18 meses que nos llevaría aproximadamente a una fecha de efectividad de aplicación de esta normativa en diciembre de 2021. Hay quien, yo lo he leído ya también, hay quien dice que no, que 2022. Bien, en unos cuantos meses, ¿vale?, para ser exactos, esa normativa tendrá una fecha efectiva. Y por lo tanto, de lo que se trataría, creo yo, es la idea que tenemos al hablar de este tema en este webinar, sería pues eso, irse adaptando, tener en cuenta que eso va a llegar y cuanto antes tengamos dispuestos los mecanismos para poder absorberlo, pues estaremos mucho más preparados. Bien, vamos ahora en la segunda parte de la exposición, vamos a hablar del enfoque práctico que uno de los enfoques prácticos, que es el que nosotros le damos en el entorno de Datev Audit. ¿Vale? Vamos a ver de qué manera se propone absorber esta necesidad y gestionar esta necesidad. Quede claro que es una manera de realizarlo que puede aplicarse o puede resolverse con cualquier otra herramienta, ¿vale? Es decir, que no es necesariamente de aquí no se deriva el axioma, no, es que sin Datev Audit no se puede hacer, no. Estamos hablando de una idea, de un enfoque que se podría hacer, pues inclusive con papeles Excel, por decir algo, ¿vale? Bien, entendemos que un entorno global, lo que nosotros llamamos una solución de auditoría o una suite de auditoría, debe estar presidida por ese sistema de control de calidad interno, de acuerdo a la normativa. La normativa que ahora mismo tenemos vigente es la ISQC1 y la NCC1 y la NIA 220. Por lo tanto, estas son las que están implementadas, pero con visos a prosperar, a modificarse, y los diferentes elementos que entran en juego en la firma, en el funcionamiento de la firma de auditoría. A nivel de un encargo específico, tenemos en la modelización de papeles de trabajo NIAES, ¿vale?, que es la versión de la SAISA, la revisión de control de calidad del encargo, que sería la aplicación de la NIA 220. Bien, vamos a ver a continuación un poco la secuencia que se sigue en un encargo de auditoría, lo estamos viendo rápido, pero tengamos constancia de lo que nos dice aquí en la parte inferior, ¿vale? O sea, las políticas y procedimientos de control de calidad interno de la firma, que están definidas en un documento que es el Manual de Control de Calidad Interno, deben estar presentes en el desarrollo de todo el trabajo de auditoría, ¿vale? Por eso lo hemos puesto en esta línea amplia para que ocupe todo el espacio. ¿De acuerdo? Que es algo distinto en cuanto a su finalidad que lo que llamamos la revisión de control de calidad del encargo, que se va a producir
a final del encargo, aunque realmente las normas hablan y cada vez hay más voces que defienden que esa revisión del control de calidad del encargo tiene que aplicarse antes de llegar, o debería aplicarse antes de llegar a la finalización del encargo. ¿Vale? Un poco de esa simbiosis de la normativa que acabamos de mencionar, ¿vale? La IQSM 1.2 con la nueva NIA 220. Bien, vamos a centrarnos entonces en un documento fundamental para implementar el sistema, que es el Manual de Control de Calidad Interna. El Manual de Control de Calidad Interno tiene 8 grandes apartados, un primer introductorio, la sección que corresponde a responsabilidades de liderazgo de la calidad en la firma de auditoría, los requerimientos de ética aplicables, la aceptación y continuidad de relaciones con clientes y encargos específicos, la sección de recursos humanos, la sección de realización de los encargos, el seguimiento y la documentación del sistema de control de calidad. ¿Vale? El hecho de que la referencia sea Q o cualquier otro nombre es algo puramente arbitrario y lo hemos establecido de acuerdo a nuestro criterio en esta línea. ¿Vale? Cada uno de los capítulos y cada una de las referencias en el manual de control de calidad empieza por la letra Q, ¿no? De quality. Bien, ¿qué finalidad se persigue? Pues en la realización de los encargos, supervisión, la revisión y la revisión del control de calidad, la de segunda firma, de acuerdo a estas secciones del NCCI, apartados de 35 a 42, y por otro lado el seguimiento del propio sistema, ¿vale? Donde hay dos grandes grupos de trabajos, o sea, la inspección cíclica de los auditores. En España se realiza un seguimiento trianual, no sé en cada uno de los países, en España es así, y el seguimiento de vigilancia del sistema de control de calidad, ¿vale? Es decir, sería la propia auditoría del propio sistema de control de calidad. Bien, en estas funciones principales, aquí tienen un esquema, esta documentación la van a tener después, o sea que lo pueden ver con mayor detenimiento. Tienen un esquema de los principales puntos clave que se desarrollan dentro de cada uno de esos grandes capítulos, ¿vale? El de liderazgo, el de ética, aceptación y continuidad, etc. La documentación abarca todos, o sea, debe quedar reflejo de esos hechos, de esas situaciones, etcétera, etcétera, que se producen a lo largo del sistema, y el seguimiento del sistema de control de calidad interno debe actuar en todo momento, ¿vale? Debe alimentarse de lo que sucede en ese proceso vivo, que es en sí el funcionamiento de la firma y la manera como la calidad alimenta ese funcionamiento. Bien, vamos a ver un enfoque en el cual consideramos esos 3 grados de revisión desde la perspectiva del software. ¿Vale? La revisión del control de calidad de segunda firma. El planteamiento que proponemos es el siguiente, es decir, un encargo para un cliente, para una empresa determinada. En nuestro caso tiene un gran documento que es el plan maestro. Ese plan maestro se estructura en áreas que se corresponden con diferentes papeles de trabajo y de cada una de esas áreas se alimenta conclusiones de tipo punto Q, que son conclusiones que afectan al sistema de calidad. Todo eso revierte cuando se realiza la revisión del control de calidad del encargo. Otro tipo de revisión que soporta el sistema es la inspección cíclica de los auditores, ese seguimiento trianual, donde el encargo de cliente, perdón, a partir de la información recogida en cada una de las áreas de trabajo, por medio de las conclusiones de tipo Q, es decir, conclusiones que afectan a la calidad, todo eso se procesa con la norma o la normativa o los procedimientos definidos en el punto Q6 y realimentan el manual de control de calidad interno. Y por otro lado, el sistema de vigilancia del SCCI, del sistema de control de calidad, donde se utiliza un encargo modelo y se establece la correspondencia que existe entre los diferentes papeles de trabajo y el sistema de control de calidad. Las conclusiones que aparecen como resultado de esa evaluación van al informe de seguimiento y eso nos puede llevar a la modificación de los encargos de los clientes, ¿vale? Es decir, lo vamos a ver después de una manera más cabal, ¿no? Más práctica. Lo que estamos diciendo es, bueno,
Hay una relación fundamental entre la modelización de papeles de trabajo que utilizamos en nuestros encargos en el día a día. Por lo tanto, desarrollaremos parte de ese control de calidad en base a la modelización de nuestros papeles, y eso hará que detectemos problemáticas que se derivan de esos papeles y, por lo tanto, mejoras que deben implementarse en esos papeles, ¿vale? Por eso es por lo que siempre estas secciones las trabajamos en relación a un encargo, ¿vale? Porque no es algo puramente teórico, es algo que tiene una vigencia real, ¿sí? Que son los encargos que se realizan en el día a día. Bien. Estamos viendo ya escenario de programa, ¿vale? Este es el escritorio de trabajo de Datev Audit, y una de las cosas que se realizan es incorporar el manual de control de calidad en relación a un encargo determinado. Bien, vamos a... Bien, este es el aspecto que tiene el manual de control de calidad, ¿vale? Esta ya es la segunda revisión, con cada uno de sus capítulos. Y para cada uno de sus capítulos, ¿qué tenemos? Tenemos un gran documento, para nosotros es un papel de trabajo, donde se desarrollan todos los contenidos que afectan al sistema de control de calidad, ¿vale? Desde el apartado de introducción, pasando por responsabilidades de liderazgo, y así para cada uno de los epígrafes, requerimientos de ética, etc. Este cuestionario tiene una doble finalidad. Por un lado, proporcionamos una base que ya está en un 90% o en un 85% cumplimentada, ¿vale? Es decir, ya está escrito el manual en sí, ya está escrito lo que debe realizarse, la manera de actuar en todo lo que son aspectos estandarizables. ¿Qué supondrá? Supondrá que, evidentemente, si estamos hablando de la denominación de la firma, pues esto lo deberá documentar el usuario, ¿vale? Es decir, la firma, auditor o como queramos llamarlo. Es decir, todos estos papeles son modificables. Es decir, que a medida que vamos completando nuestro manual de control de calidad, vamos modificando sus contenidos, y eso nos da la total libertad de cambiar estos contenidos en el futuro. Yo estoy escribiendo aquí cualquier tontería para que veamos cómo lo rellenaríamos, pero esto también podría ser un copiar-pegar que nos traemos de un documento de Word donde tenemos toda esa información, ¿vale?, ya documentada, ¿vale? Por ejemplo, de un sistema previo o de un sistema manual. Entonces, punto número uno, ¿qué me va a permitir trabajar de esta manera? Me va a permitir, por un lado, el hecho de que cuando yo haya terminado de adaptar esas partes que son personales, que son propias a cada una de las firmas, yo voy a tener confeccionado un manual de control de calidad que puedo imprimir y puedo encuadernar perfectamente, o puedo sacar a PDF y puede estar o entregarse a todos los miembros del equipo que deben tener conocimiento. Punto número uno. Punto número dos, como estamos trabajando dentro de un propio encargo, en cualquier momento, por ejemplo, cuando hablamos de realización del encargo, ¿vale?, y aquí hablamos de procedimientos de realización del encargo, todo lo que afecta a la consistencia de calidad, a la supervisión, ¿vale?, al uso de software o de aplicaciones, todo esto ya está convenientemente interrelacionado con lo que son los papeles de trabajo, puesto que estamos dentro del mismo sistema Datev Audit. ¿Vale? Es decir, que cuando hablamos de un esquema estructural, por ejemplo, cuando hablamos de criterios de materialidad, cuando hablamos de qué método se sigue para crear un encargo, etcétera, etcétera, ¿vale? Cómo se confecciona el expediente, el sistema de referenciación, de qué manera se realiza la asignación del equipo. Todo esto ya está documentado, que es una de las partes más arduas que tendríamos que hacer en cualquier otro sistema.
¿Cuál es la gran ventaja que tenemos a la hora de trabajar combinando siempre con un encargo, tal y como hemos dicho? Que en cualquier momento podemos visualizar dentro del encargo el lugar donde se realiza esa regla o esa norma que estamos especificando. Por ejemplo, en este punto nos dice que el responsable de planificación cumplimentará el papel de trabajo 5400 con indicación de las áreas a trabajar, bla, 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 bla. Muy bien. Yo podría acceder de dos maneras a ese papel 5400. Una de ellas es ir al índice y abrir el papel 5400, que es el plan maestro. Pero otra cosa que yo como usuario puedo decidir, ¿vale?, es establecer una vinculación automatizada. ¿Vale? Y decir, vale, pues yo quiero referenciar desde aquí el plan maestro, ¿vale? Y sé que el plan maestro es un papel de trabajo, que es el 5400. ¿Vale? Es decir, que estoy vinculando los contenidos dinámicamente entre mi sistema de control de calidad y aquellos puntos en los cuales tengo que verificar que ese sistema se cumple. ¿Vale? Si ahora nos posicionamos en este punto, con un doble clic automáticamente se abrirá el plan maestro del cual estoy hablando en ese apartado de procedimientos de realización de los encargos en mi sistema de control de calidad. ¿Vale? Entonces creemos que es muy importante que exista esta vinculación porque en tiempo real y de manera dinámica podemos vincular ambos aspectos. ¿Vale? Ya estoy en el plan maestro, ¿vale? Incluso podría haber ido al punto específico al cual yo me estoy refiriendo, ¿vale? Estábamos hablando, por ejemplo, de los objetivos de auditoría, ¿vale? Donde determinamos cada una de las áreas, su materialidad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Fijémonos que este es el punto 1396. ¿Vale? Pues yo podría modificar esta tarea y decirle, bueno, esto está combinado con el plan maestro, que es el documento 5400, en la tarea 1396. Con lo cual estoy cerrando de una manera prácticamente absoluta, es decir, nadie puede perderse en este entramado, porque ahora, si yo vuelvo a abrir otra vez el plan maestro, desde este punto de mi sistema de control de calidad, y lo he hecho bien, él se posiciona ya directamente en el apartado de objetivos del plan de auditoría. ¿Vale? Es decir, no ha entrado por el índice principal y he tenido que ir a buscarlo, sino que automáticamente se ha ido a este punto. Bien, ¿qué otra gran ventaja tiene el hecho de trabajar de esta manera? Cuando yo estoy utilizando el propio manual de control de calidad como sistema de revisión, ¿vale? Yo estoy revisando, he ido a ese punto y he detectado una incidencia, ¿vale? Deficiencia. ¿Qué deficiencia? No se definen las áreas en su totalidad, solo las que tienen valor no cero, por decir algo, o sea, me lo estoy inventando sobre la marcha. Pero ese valor no cero me recuerda a un gran erudito que tenemos aquí en España, ya está jubilado, que en un momento de mi historia profesional me encontró dando un seminario sobre muestreo estadístico, importancia relativa, etcétera, y me dijo, ¿usted es el que da el seminario? Sí, señor, soy yo. Pues mire, dígale a mis colegas que un saldo cero no se tiene que despreciar nunca. Que un saldo cero puede esconder ahí demonios. Y tiene razón. En aquella época, les estoy hablando de hace 15, 18 años, por ejemplo. Dígale usted a mis colegas cuando haga su seminario que deben tener en cuenta que un saldo cero puede ser importante, ¿vale? Puede esconder ahí un debe de 1.000 millones contra un haber de 1.000 millones. Por lo tanto, eso del saldo cero no tiene ninguna base científica. No se pueden discriminar porque sí. Bien, en esta tarea hemos detectado una incidencia en cuanto a la aplicación del control de calidad, ¿vale? Y hemos documentado esa incidencia, ¿vale?
¿Cómo? Lo hemos visto antes, ¿vale? O sea, mediante cada una de las tareas, la respuesta que el revisor está realizando y en un momento determinado, cuando él detecta que un punto específico no está correctamente siendo aplicado en nuestros encargos o nuestra metodología de trabajo, ¿vale? Abre una consulta, es una posibilidad, ¿vale? El semáforo es distinto. El semáforo nunca va a aparecer impreso, es simplemente un efecto visual de control, ¿vale? Porque alguien va a venir después a revisar esto. O abre una deficiencia, es algo más grave, ¿vale? Y documenta esa deficiencia, ¿vale? Inclusive puede marcar que eso afecta al control de calidad, porque luego en los análisis también podemos hacer una búsqueda de conclusiones o de incidencias por tipologías, ¿vale? Y una vez realizada toda la revisión de todo el documento, llegará el momento en que esa revisión se tiene que corregir. Bueno, llegado el punto, ¿vale? El responsable correspondiente puede decir, vale, estoy evaluando esa conclusión negativa que se ha establecido, ¿vale? Ya hemos visto cómo la vamos a resolver, ¿vale? Eso supone pues, una modificación en el texto porque hay que añadir un nuevo párrafo, por ejemplo, ¿vale? Para hacer una explicación determinada o una modificación en el procedimiento que seguimos. ¿Vale? Se modifica nuestro manual de control de calidad y esta conclusión ya pierde efectividad. Esta conclusión simplemente avisaba de una incidencia, esa incidencia ya se ha resuelto, ¿vale? Pues simplemente eliminamos la conclusión y ya está. Y el semáforo lo volvemos a dejar considerado si tenemos que acabar toda la revisión o pendiente, ¿vale? Una vez hecha la mejora, este mismo documento nos va a servir para, a través de la impresión o la emisión a PDF o exportación a Word, etcétera, generar la nueva versión de nuestro manual de control de calidad, ¿vale? Bien, esta es una de las aplicaciones que tiene el manual de control de calidad. Dentro de nuestro encargo, propiamente, hay un segundo documento que es el control de calidad del encargo, que es un papel de trabajo que se añade a aquellos encargos que, de acuerdo al plan de la firma, tienen que someterse a revisión del encargo. ¿Vale? Es decir, este papel o esta plantilla, este papel de trabajo, es el que se aplica cuando sometemos a revisión de control de calidad un encargo determinado. ¿Vale? Entonces tenemos este desarrollo que vemos aquí en el índice. Abrimos todos los niveles. ¿Vale? Control de calidad del encargo, las referencias normativas, los aspectos a considerar, las tareas que hay que llevar a cabo, etcétera. ¿Vale? El desarrollo del el archivo de auditoría o expediente de auditoría con todo su sistema referencial. Evaluación preliminar, ¿vale? Criterios para la revisión, etcétera, etcétera. Y procedimientos de revisión. ¿Vale? En todo momento no tenemos tiempo para relajarnos con esto, pero este sistema de semáforo actúa siempre de la misma forma, ¿vale? Es decir, tiene un estado de la tarea que pueden ser diferentes, puede guardar quién ha realizado la tarea, en el momento en que pasamos a revisión, quién ha hecho la revisión de la tarea. El estado de semáforo puede ser distinto, el color, en función de la severidad o del problema que especifique, ¿vale? Y además nos permite documentar en el mismo papel de trabajo. Yo lo hago escribiendo aquí porque es lo más rápido, pero podemos insertar, podemos hacer OLED, traernos un Excel, un Word, vincular con documentación externa, vincular con otros papeles de trabajo del propio encargo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es decir, que este sería el documento que utilizaríamos para otra de las funciones del control de calidad, que es el control de calidad del encargo. Bien, hay otro documento en el paquete de control de calidad que es el checklist de la norma internacional de control de calidad. Este checklist lo podemos aplicar en nuestro propio sistema o de cara a la revisión de otros sistemas, que sigue exactamente la estructura de la norma de la NIC 1, ¿vale? O ISQC 1. ¿Vale? Si abrimos aquí todos los niveles, ¿vale? Este es el índice completo. Y es el cuestionario que seguiríamos para realizar el seguimiento de un sistema, de la aplicación de la normativa de control de calidad. ¿Vale?
vemos que en cada uno de los apartados, además también esto es opcional y es muy típico de nuestros sistemas, ¿vale? En Datev, si observan ahora todo esto ha quedado en gris, ¿vale? Porque quiero que se visualice, ¿vale? Pero podríamos tener configurado nuestro papel de tal manera que lo que esté inactivo no se vea, ¿vale? Con lo cual un papel de 80 páginas se puede reducir a 12, nada más, pero sigue estando ahí, ¿vale? Entonces, como le he dicho que para revisar este área no quiero utilizar un cuestionario adicional, pues me ha ocultado esas preguntas. Como ahora le he dicho que sí quiero utilizar esas cuestiones adicionales, pues a medida que vamos avanzando, es un seguimiento de la aplicación de toda la norma de control de calidad a un sistema que puede ser el nuestro propio o puede ser cualquier otro del cual hagamos la revisión. ¿Qué más elementos tenemos? Tenemos el Q5, que es el control del programa de auditoría o de las modificaciones. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tenemos control de calidad del programa de auditoría. En fecha 1 de septiembre del 2020, la versión 10.0007, que se ha comunicado en fecha 1 de septiembre, se libera la versión 10.007. ¿Y por qué? Porque a partir de esos momentos hay nuevos encargos y los recurrentes y tal toman esta versión de papeles. Esto es muy importante, ¿no? En los sistemas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque evidentemente nuestro sistema va a seguir funcionando a lo largo de los años. Se podría dar el caso de que en un momento dado tengamos un problema o tengamos una revisión con una auditoría que se hizo con una versión de papeles de trabajo que ya no está en uso, ¿vale? Una versión de papeles de trabajo que utilizamos hace 3 años. Bien, todo este seguimiento que debemos mantener en el sistema de control de calidad es fundamental para conocer esas situaciones, ¿vale? Por ejemplo, aquí en el plan maestro, pues la referencia 5400 tuvo estas modificaciones para convertirse en la versión 10.0007. Por lo tanto, si yo tomo un encargo previo a esta fecha, cuando se activa la versión 10.0, ¿vale? La tabla de asignaciones sería distinta, ¿vale? Y la plantilla de tareas referenciales también sería distinta. Por lo tanto, a la hora de revisar ese encargo o enfrentarme a una situación determinada, debo tener en cuenta qué versión de plantillas eran las que se estaban utilizando en cada momento. Bien. Bien, el sistema de documentación, es decir, debe quedar una constancia permanente de todos esos hechos que están sucediendo. Y en el último nivel, y ya preparando también, para nosotros va a ser como una segunda capa que anticipa lo que nos va a llegar también con la implementación efectiva de las ISQM, tendríamos la revisión de control de calidad por pares. Es un documento amplio que he utilizado en diversas normativas. A nivel general, sistemas de fiscalización, sistemas de revisión, donde tenemos, voy a hacer una reducción de todos los niveles, tenemos cuestionarios predefinidos para abarcar todas las áreas que afectan al entorno de calidad del sistema. Control de calidad de firmas de auditores independientes con los cuestionarios correspondientes, pues por ejemplo, a realización del trabajo, ¿vale? O, punto fundamental, la independencia, ¿vale? Y la lógica que va siguiendo es un poco la que hemos visto anteriormente, es decir, cada una de las cuestiones, cada una de las preguntas se puede resolver con un sí, un no aplicable, y en todos los casos tenemos posibilidad de utilizar el mismo cuestionario para documentar las incidencias y retroalimentar el sistema a medida que saquemos el informe final y se vaya alimentando la nueva versión. Es decir, toda esa documentación se va incorporando a nuestros papeles de trabajo. ¿Vale? Aquí tendríamos los apartados, pues la estructura conceptual del trabajo de aseguramiento, los objetivos generales de auditoría independiente, conformidad con los términos del trabajo de auditoría,
Cada uno es realmente una temática en sí. El control de calidad de la auditoría de estados financieros, la documentación de la auditoría, ¿vale? Y así hasta consolidación de grupos, ¿vale? La finalización del informe, la responsabilidad del auditor por la información que acompaña la información intermedia, es decir, todos los diferentes apartados previstos dentro de la revisión entre pares, ¿vale? Evidentemente hay documentación externa que no incorporamos en estos papeles. Lo llamamos plantillas externas. Dentro de lo que es la estructura de expediente, tenemos el archivo corriente, el archivo permanente, esos son propios de la auditoría, y hay una sección en el expediente que es la de control de calidad. ¿Vale? Aquí tenemos toda una serie de plantillas ya predefinidas, ¿vale? Declaración anual de independencia del socio y empleados, evaluación de la independencia a nivel de cliente y encargo, la declaración de confidencialidad, el modelo sugerido para asignación de socios y empleados, la carta de encargo, la evaluación de personal. Todo esto, ¿por qué está en documentos externos de Word o de Excel? Consideramos que existe una variabilidad todavía muy elevada en el sistema en esos aspectos de detalle que muchas veces están muy relacionados con las corporaciones, con los institutos. Por lo tanto, modificar papeles internos supondría un trabajo y un esfuerzo que probablemente tendrá que ser modificado en breve nos referimos en un plazo relativamente corto, porque es una realidad muy cambiante la del control de calidad. Por lo tanto, nuestra sugerencia, eso se puede dejar perfectamente en un documento de Word que es mucho más flexible, y cuando llegue el momento en que ya no vaya a haber modificaciones, donde ya tenemos una situación de tranquilidad, vamos a decirlo así, entre comillas, en esos aspectos, pues entonces, igual que estamos viendo con el resto de plantillas y papeles de trabajo, se puede incorporar esta documentación como papeles de trabajo fijo. ¿Vale? Documentos de seguimiento del sistema de control de calidad, ¿vale? Los análisis de rotación, un plan de seguimiento, todo esto lo tenemos incorporado como documentación externa, ¿vale? Como plantillas externas. Bien, volvemos prácticamente para terminar a la presentación, donde cada uno de esos aspectos que hemos estado visualizando obedece a un diagrama de procesos donde hemos analizado previamente de qué manera vamos a implementar ese proceso, ese control, ese riesgo que vamos a evaluar o que pretendemos eliminar dentro del sistema o prever dentro del sistema, etc. ¿Vale? Ese diagrama de procesos se convierte posteriormente en una serie de tareas interrelacionadas en este caso en el manual de control de calidad, la sección de quejas y denuncias y de qué manera se aplica el seguimiento de esas quejas y denuncias para actualizar el seguimiento de vigilancia del sistema de control de calidad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es decir, siempre hay un apartado de preparación, de lógica, antes de implementar procedimentalmente ese elemento. ¿Vale? Asignación a los equipos de trabajo, pues exactamente igual lo que decía anteriormente, ¿no? Es decir, hay ya papeles preparados, documentos preparados para cubrir o documentar esa sección dentro del trabajo de auditoría. Por lo tanto, cualquiera de estos papeles que tenemos en el índice, que vemos aquí en la parte izquierda, cualquiera de ellos podría ser un papel dentro del entorno de trabajo audit. ¿Por qué no lo es? Creemos que todavía no es el momento de poner algo muy variable y que además no es de una complejidad elevada dentro del sistema, puesto que está sujeto a un cambio relativamente
Próximo. Bien, en la última diapositiva tienen referencias documentales a, bueno, al software que hemos estado viendo, de Dates Audit, referencias de IFAC, ¿vale? Con toda la documentación. Ya no he puesto el link, porque todo eso lo pueden encontrar en IFAC, y seguro que lo conocen. He puesto ya directamente el nombre de cada una de las guías y cada una de las normas en español, porque así se pueden identificar. Y toda esta es la base de lo que hemos estado tratando en esta sesión. Bueno, pues por mi parte esto es todo. En la documentación del PowerPoint, que supongo que se habrán descargado o les harán llegar, tienen también mi referencia. Si tuviesen alguna duda adicional, alguna pregunta que se haya quedado en el tintero, alguna duda que sale posteriormente cuando llegamos a casa o estamos en el despacho, hombre, pues no pregunte aquello, sin ningún tipo de cortedad, sin ningún tipo de problema, se pueden dirigir a mí y yo la resolveré o intentaré resolverla con mucho gusto.